¿De cuántas maneras podemos glorificar a Dios? Parte número 2. En el día de hoy voy a hablar en la segunda entrega de cuántas maneras podemos glorificar a Dios. Y voy a tocar 3 puntos en el día de hoy. Esta es la parte 2, pero voy a tocar los subpuntos. Dentro de esta parte 2 voy a tocar 3 puntos. Uno, que glorificamos a Dios cuando le creemos a Dios, le glorificamos a Dios cuando somos celosos de su gloria, y cuando le glorificamos a Dios cuando nosotros damos frutos o cuando llevamos muchos frutos. Esos son los 3 puntos que voy a tocar, que veníamos tocando, de cuántas maneras podemos glorificar a Dios, y esta es la segunda entrega. Bueno, voy a empezar por el primer punto. Le glorificamos a Dios cuando nosotros creemos en Él. En Romanos 4, versículo 20, aquellos que vienen siguiendo la serie de Romanos que vengo a hacer en las predicaciones expositivas, hace un par de meses vimos Romanos 4:20. Bueno, si se acuerdan, aquellos que están en el aula, que están escuchando, o lo que están escuchando por el canal de prédica, Abraham, acuérdense que él fue fortalecido, se fortaleció en la fe, y al fortalecerse en la fe, él dice la escritura que dio gloria a Dios. Entonces nosotros glorificamos a Dios, dice las escrituras, cuando nosotros le creemos a Él. ¿Por qué? Porque la incredulidad, de alguna forma, al no creerle a Dios, de alguna forma estamos diciendo que Dios es mentiroso y no creemos en su verdad. De alguna forma, como le estamos robando la gloria de Dios y de alguna forma diciéndole que Dios es mentiroso. Ahora no me viene en texto, pero hay uno, creo que es en primera de Juan, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Entonces, a no creerle a Dios, que nosotros estamos bajo la ira de Dios, que necesitamos estar justificados, venir a Cristo, y no creerle eso, le hacemos mentiroso. Entonces no le estamos glorificando. Hay muchos textos, ¿no? Como dice en primera de Juan también 5, dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es otro texto también de primera de Juan. Al no creerle, le estamos diciendo que Dios es mentiroso. Entonces la fe es lo contrario de la incredulidad. Entonces la fe, al creer, nosotros le glorificamos, le estamos atestiguando de que el Señor es veraz, y de esa forma le glorificamos al Señor al creerle, que es lo contrario de la incredulidad. Cuando una persona dice que no le cree a Dios, bueno, de alguna forma no le está glorificando al Señor. El segundo punto que quería tocar era que le glorificamos a Dios cuando somos celosos de su gloria. Quería aclarar algo. Muchas veces cuando a veces hablo, predico, muchas veces me dicen: usted no tiene amor. Hace años, hace más de casi una década, siempre lo mismo, ¿no? Como que uno no tiene amor, porque uno habla de la ira de Dios, de la justicia de Dios, o cuando uno muestra la falencia o expone los errores de ciertos predicadores. No tenemos nada contra las personas predicadoras, sí exponemos el error, y eso lo tenemos que hacer. Tenemos la autoridad del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ese celo, o el mismo Señor que decía, cuando nombra el Salmo: tu celo me consuma, y el Señor agarra se hace unos látigos y les da a estos mercaderes de la fe, ¿no? que lucraban con la palabra. Entonces, ese celo, cuando nosotros tenemos ese celo, es una cosa, no es ira. Un celo es el celo que tenemos por la palabra de Dios, que lo voy a explicar un poco ahora. Nosotros glorificamos al Señor cuando somos celosos de la gloria de Él. Cuando nosotros defendemos, o sea, de alguna forma el Señor no necesita que lo defienda, ¿no? Sus mismas palabras, cuando se abre sola es como un león, decía creo que Spurgeon, se defiende a sí misma.
pero el Señor tiene pregoneros que predican la palabra de Él. Nosotros cuando defendemos la palabra de aquellos que quieren transgiversar la palabra de alguna forma, tanto consciente o inconsciente, que lo hagan, de esa forma nosotros estamos siendo celosos, como el Señor era celoso cuando entró ¿se acuerda ahí? Cuando estaban esos mercaderes de la fe. Entonces nosotros, al mostrar ese celo, no cuando nos dicen a nosotros, cuando nos dicen a nosotros no, lo entregamos a aquel que juzga rectamente, ¿no? Pero no para nosotros, sino cuando alguien atenta, vamos a decir, o contra la palabra del Señor. Sale un celo, incluso es un celo que no depende de nosotros, que es el mismo espíritu, fuego que nos consuma a nosotros, no depende de nosotros. Entonces de esa forma glorificamos. No estamos hablando de apologistas de la fe que quieren ganar debates teológicos por internet o quieren mostrar cuánto conocimiento teológico tienen. No, este es un celo santo, podríamos decir, buscando la gloria del Señor. Incluso a veces ni siquiera nosotros nos proponemos, el mismo espíritu se levanta en ese celo santo, no importa quién sea. Es así, nosotros no estamos para agradar a hombres, sino para agradar a Dios, como dice Gálatas 1:10. Entonces se trata de eso, de un celo santo, no de una ira desmedida. Es un celo. Entonces glorificamos a Dios en ese sentido. Y el último punto que quisiera tocar es que glorificamos a Dios cuando somos fructíferos. Entonces vimos que glorificamos a Dios cuando creemos a su palabra, cuando somos celosos, pero también cuando llevamos frutos. El mismo Señor en Juan 15:8 dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Bueno, de eso se trata. Acuérdese que el Señor no le gusta acuérdese de la higuera, que el Señor la maldice porque no tenía fruto. Vino a buscar en un tiempo y no había fruto. Entonces el Señor quiere que nosotros tenemos llenos de frutos, fruto de justicia, fruto de gloria, fruto de alabanza para Dios. No ser como la higuera. Acuérdese que el Señor vino y no encontró fruto. Que no nos pase eso a nosotros. Ahora podemos... lo que estoy hablando ahora, por supuesto, no es ningún sermón, no estoy hablando de un tema temático, de nada, por eso no voy a hablar de cuántas clases de fruto hay, qué es un fruto, estoy hablando solamente un poco sobre el tema. Pero el Señor quiere que demos frutos en todas las áreas, o sea, los frutos, acuérdense, los frutos vienen de los frutos del Espíritu, porque estamos unidos a Cristo, y por medio de estar unidos a Cristo y por medio de su Santo Espíritu, que podemos llevar esos frutos de alabanza para Él, de labios, de frutos de amor, de buenas obras. Mismo Señor en Mateo 5:16 dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, los frutos, cuando cuando la gente los ve o ve algo, no es para que nos aplaudan, sino que la gente glorifique al Padre que está en los cielos, de lo que ha hecho con nosotros, de lo que ha hecho en una obra, en la que sea, en nuestras vidas, o cuando llevamos el Evangelio, o hacemos obra de misericordia. Entonces, todas acciones, todas buenas obras, incluso nuestra santificación progresiva, podríamos decir, es para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, no para que toquen trompeta para nosotros. Entonces, los frutos, quiero que entienda esto, cuando nosotros creemos, o sea, cuando glorificamos a Dios, cuando creemos como Abraham, y somos celosos de Él, la fe está unida con las obras. Una fe que no tiene obra es estéril, amado, como dice Santiago. No sirve, es una fe muerta, una fe espuria, que no tiene ningún sentido. Ustedes habrán leído la carta de Santiago, estaría de más
explicar algo lo que dice ahí, ¿no? Que hasta los demonios tienen fe, o por lo menos creen, pero no hacen nada. Entonces una fe no sirve de nada si no tiene obras. El creer sin la santificación no sirve de nada. Tienen que estar casadas. La fe junto con es como la justificación con la santificación. Entonces las obras van a dar testimonio de que nuestra fe no es una fe solamente de labios. Profesamos de labios, pero nuestro corazón está lejos del Señor, sino que nuestra fe van a atestiguar de verdad de lo que nosotros creemos, porque va a conllevar obras, lo que nosotros estamos creyendo, y eso va a glorificar a nuestro Padre. El mismo Señor Jesucristo, cuando dicen Hechos 10:38, que cuando él andaba caminando o las acciones que el Señor hacía, que Cristo glorificó a su Padre. Dice, cuando anduvo haciendo bienes. Entonces él andaba haciendo bien, el Señor, acuérdese, andaba sanando, haciendo cosas. Por supuesto, muchas de las cosas que nosotros no podemos, no tenemos esos dones, muchos de nosotros, algunos no tienen, algunos tienen el don de evangelista, otro pastor maestro, enseñar, y no todo tiene esos dones. Acuérdense entonces que nosotros debemos dar frutos, y esa fe debe ir acompañada de frutos. Bueno, hasta acá entonces donde vamos a ver en el día de hoy de cuántas formas podemos glorificar a Dios. Vuelvo a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. Entonces glorificamos a Dios cuando creemos a Él, a su palabra, vimos en el día de hoy, y glorificamos a Dios cuando somos celosos de su gloria, y cuando damos frutos. Fruto en lo que sea, fruto en nuestra santificación, frutos de espíritu, incluso hacia los demás, en todo lo que implique el fruto, que a mí no me da tiempo de hablar esto, pero frutos debemos dar fruto, y para eso debemos estar unidos a la raíz que es Cristo, ¿no? Para poder dar frutos del espíritu. Bueno, hasta acá es la entrega entonces que voy a dar de cuántas formas podemos glorificar a Dios, y después me quedan creo que sí, un par de puntos más, creo que son como hasta el 15, y voy por el punto 6 de cuántas formas podemos glorificar al Señor. Así que hasta el día de hoy, hasta el punto número 5 de cuánto podemos glorificar a Dios más o menos. Así que esta es la parte número 2, faltan un par de entregas más sobre esto. Gracias y paz.